Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí habíamos quedado. Y ahora dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí hay un énfasis de Juan. Comenzamos a hablar, de que Dios es luz y de los que permanecen en Él deben andar como Él anduvo, no debe haber tinieblas. Pero Juan comienza a hablar un asunto bien interesante. Juan nos va a introducir a ciertas cosas, pero él resalta en dos pasajes una frase. La frase es, si decimos que no tenemos pecado. O en el otro verso dice, si decimos que no hemos pecado. Entonces una parte nos dice que nos estamos engañando y la otra parte nos dice que su verdad y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué Juan habla de esto? Nosotros hemos tratado estos temas muchas veces. Yo pienso que, como les decía cuando comenzamos la epístola, esta epístola va a ser un repaso de cosas que hemos tratado y vuelto a tratar, y pareciera que el Señor quiere que siempre estemos en estas cosas. Bueno, el Señor sabe por qué permite que el énfasis en su palabra siempre sea dirigido hacia ciertas cosas. ¿Por qué Juan dice que si decimos que no tenemos pecado? Porque esa es una realidad que nos encontramos constantemente. Personas que no se creen pecadoras. Personas que hasta se ofenden cuando tú le dices que son o les insinúas que son pecadoras. Personas que se creen justas, personas que se creen buenas. Y el problema en este asunto es que si nosotros decimos que no somos pecadores, estamos cerrando una puerta grandísima. ¿Por qué? Porque todas las riquezas de la gracia y de la bondad en Cristo Jesús se encuentran para los pecadores. Pero una persona inmediatamente no cree que es pecadora, ella le está cerrando la puerta a la gracia, porque ella nunca va a entender el valor de la muerte de Cristo, ella nunca va a entender el valor del perdón, el valor de la salvación, si ella no ve primeramente su condición. Es como una persona que tú le vas a ofrecer un tratamiento para el cáncer, pero ella dice, pero si no tengo cáncer, ¿para qué tratamiento? ¿Sí? O sea, pero inmediatamente ella ve su condición, inmediatamente su condición va a hacer que ella de alguna manera busque ser tratado. Entonces es un gran problema que las personas no se vean pecadoras. Es más, que un hermano decía, John MacArthur decía, ¿de qué se trata ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? Dice, el cristiano es un hombre que está harto de su pecado y anhela con desesperación el perdón. Ese es un verdadero cristiano. Se trata de alguien que ha visto a Cristo como su Salvador invaluable. Se trata de alguien que ha visto su pecado y que ha querido ser libre de él. Se trata de alguien que ha visto la consecuencia de su pecado, el fin del pecado, y quiere ser libre de esto. Hay un problema terrible. Nosotros podemos llegar a la iglesia, llegar supuestamente a la fe, llegar supuestamente a Cristo, pero llegar con otros motivos, ¿sí? Y más por el evangelio que nosotros que predicamos. Muchas veces lo hemos hablado. Si tú quieres prosperar, ven a Cristo. Si tú quieres esto, ven a Cristo. Si te divorciaste, Cristo va a llenar tu corazón. Si tienes esto, Cristo va a satisfacer tus necesidades. Entonces hacemos muchas veces que el evangelio sea un suplemento a lo que vemos que la persona necesita, pero muchas veces nuestro evangelio no está acompañado de llamamiento al arrepentimiento, llamamiento a abandonar el pecado, y eso hace que muchas personas lleguen a la iglesia pero no lleguen a Dios, porque si ellas mismas no se ven como pecadoras, difícilmente van a encontrar el camino a la salvación. Ya lo hemos hablado muchas veces. Es más, un hermano decía que nuestro deber es llevar a tal punto a las personas donde sus pecados le dan asco y repugnancia y ellos clamen a Dios: Dios, ten misericordia de mí que soy un pecador.
Es el objetivo del Evangelio, llevar a las personas a ver su condición para que ellos, como alguien que se está ahogando de desespero, busquen la salvación en los brazos de Cristo crucificado. Debemos ayudarle a las personas a entender que son pecadores, hermano. Hasta los cristianos, porque si el cristiano no se ve como pecador, difícilmente podemos saber que es un verdadero cristiano. Un hermano decía, nosotros lo hablábamos cuando hablamos de la falsa conversión, gran número de personas ha respondido a un evangelio incompleto o a un evangelio falso. A muchos se les ha dicho, Cristo va a llenar tu corazón. Si tan solo le pidieras a Jesús, Él vendría a tu corazón. Ese evangelismo moderno ha hecho que las personas vengan a Cristo por sus necesidades personales y nosotros respondemos con dicha necesidad. Estás divorciado, estás triste, bueno, Cristo va a suplir todo eso. Pero Juan nos muestra que una labor de las Escrituras es hacer consciente a la persona de su pecado. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Vamos a leer Lucas 18. ¿Por qué Juan comienza la epístola así? Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado. Uno nota que no solo es la labor de Juan, no es solo la labor del Señor Jesús, no es solo la labor de Pablo. Generalmente casi todos aquellos hombres cuando hablaron, hombres de Dios, hasta el mismo Señor, Él introducía a las personas a la conciencia o a su conciencia, su condición. Nadie que estudie Romanos, nosotros lo hicimos acá diligentemente, no se va a dar cuenta que el Evangelio comienza hasta el capítulo 3. Y el capítulo 1, el capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3 está Pablo diciendo, estamos condenando a todos. ¿Por qué? Porque esa condenación, esa culpa del pecado, esa conciencia del hombre del pecado lo va a llevar a Cristo. Entonces vamos a ver cómo el Señor hacía este trabajo. Estos pasajes los hemos estudiado y reestudiado y reestudiado. Yo sé que hasta los hermanos dirán que el hermano solo predica de esto, solo sabe de esto, solo. Pero es que mire que hay una cosa bien tremenda. Una de las características de no ser conscientes del pecado es que la palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra habla bastante de esto. Una vez yo me acuerdo que yo tenía un compañero de trabajo que él iba a estudiar, estaba estudiando para ser cura, estaba en el seminario. Entonces yo le hablaba de la Biblia, entonces él me decía, lo que pasa es que a mí no me gusta leer la Biblia porque cada vez que leo Jeremías, Ezequiel, Isaías, Dios está invirtiendo mucho tiempo en acusarnos a nosotros como pecadores. O sea, yo no quiero leer la Biblia porque la Biblia toda me está diciendo que yo soy un pecador. Entonces le decía, sí, pero es que después de esos libros hay otros libros. Pero de verdad hay un énfasis en las Escrituras de mostrarle la condición al hombre. Por causa de lo que hablábamos ayer o el último sábado, la luz de Dios, ¿sí? Dios destapa todas las cosas. Por ese énfasis de Dios, Él trata de mostrar la condición del hombre. Vamos a leer una parábola ahí en Lucas 18, que es la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a ver que Lucas tenía un énfasis también hablándole a los fariseos, un énfasis hablándole al religioso, un énfasis al que se creía bueno, porque ¿quién dice que no tiene pecado? El que se cree bueno. Si yo no me creo bueno, yo voy a reconocer que yo... Pero hay un tipo de personas que es a las que Juan le está hablando que dicen, bueno, es que ustedes dicen que no tienen pecado y eso es... Pero era muy común encontrarse personas, y usted va a notar que a un gran parte de la Escritura le dedica tiempo a los fariseos. ¿Por qué? Porque se creían buenos. ¿Amén? Entonces vamos a leer Lucas 18, verso 9. El mismo pasaje al comenzar el Señor nos explica el motivo de la parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Esa es la razón de la parábola. La razón de la parábola no es mostrarnos muchas cosas, sino mostrarnos la justicia propia que tenían algunos hombres. ¿Y qué hacían estos hombres? Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Ahora sí la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro
publicano. Parece ser que el Señor siempre gusta poner las contrapartes. Usted ve que Él siempre en las parábolas, Él trata de poner como los polos opuestos. Por ejemplo, cuando hace la parábola de la cena, Él pone en un polo a aquellas personas que están casadas, aquellas personas que tienen bueyes y aquellas personas que tienen bienes. Y en el otro polo pone a los ciegos, a los cojos, a los pobres. O sea, Él comienza a mostrarnos como los dos extremos. Pero no es que entre los fariseos no hayan personas que se vean pecadoras y no es que entre los publicanos hayan personas que no se crean justas, sino que Él quiere mostrarnos como ese contraste para enfatizar el tema que Él quiere enseñarnos. A veces es bueno eso, a veces, digamos, cuando tú estás aprendiendo música, para diferenciar las notas, primero te tocan el do y después te tocan el si, o sea, dos notas distantes para que tu oído comience a identificar. Ya después te tocan el do y el mi, que es más cerca, ya, pero tu oído ya está como más ejercitado. Entonces a veces el Señor eso hace en la enseñanza. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 2 personas totalmente diferentes. Los fariseos eran un grupo religioso que se decía ser los seguidores de Esdras. Ellos creían que era la mejor expresión del judaísmo. Fue una línea del judaísmo que quiso mantener la pureza y la separación. Es más, la palabra fariseo significa separado, y creo que viene del arameo. Y ellos se quisieron separar de todos esos movimientos judíos que se helenizaron. Ellos querían como guardar de una manera más pura el testimonio de la ley de Moisés, de Esdras. Y eran muy religiosos, eran los que tenían era el ambiente religioso más celoso de la ley, más puro entre ellos mismos. Y al otro lado está el publicano, el cobrador de impuestos, el que se aprovecha de los impuestos, el que es hasta menospreciado por los religiosos. Entonces mira lo que dice el Señor, esos son los 2 polos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Entonces el hombre religioso puede orar. ¿Qué más hacía? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Este no se veía pecador. ¿Cómo se veía este hombre? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, no soy como los otros, y resalta cierto tipo de pecado visible que ven los otros. ¿Qué pecados visibles ven los otros? Los otros roban, los otros matan, los otros son adúlteros. Si usted no se ha encontrado la persona que te dice, bueno, pero eso está bien porque es que tú eras un drogadicto y estabas metido en eso, pero es que yo no soy tan malo, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no soy tan malo, yo no. Sí, el evangelio está bien, van, prediquen a los drogadictos, van, prediquen a los ladrones, pero a nosotros, y hay gente que es así, hay gente que, oye, pero muy bueno que cambiaste tu vida, pero yo no lo necesito, yo tengo un buen trabajo, yo soy una buena persona, yo soy un buen padre, he sido un buen hijo, he sido muy responsable en mi trabajo. O está el ambiente religioso en el cual dice, no, pero yo asisto a un culto, yo desde pequeño soy, bueno, católico, cristiano, no sé, testigo, y oro, voy a los domingos a misa, ofrendo, obedezco lo que me dicen allá, yo soy bueno, Señor. Qué cosa terrible, hay gente que ora en ese ambiente. Hay un plano de la religión y de la justicia del hombre en el cual el hombre constantemente aún está buscando a Dios, pero delante de él está esa justicia. Él se cree, bueno, él confía en él confía en lo que él hace, él confía como justo. Pero mira lo que dice, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Yo a veces digo, ni los cristianos. Hay muchos cristianos que son adúlteros, hay muchos cristianos que son mentirosos, hay muchos cristianos que no ayunan, hay cristianos que nunca saben lo que es ofrendar. Y este hombre en su justicia lo hacía, mira.
doy diezmo de todo lo que gano. O sea, una persona que se podría poner como ejemplo, y él mismo está delante de Dios poniéndose así. Él es religioso, él no se cree pecador, él se está enalteciendo. Y mira lo que dice más adelante. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El otro contraste, este no puede ni orar, este está avergonzado, su pecado no lo deja ni pararse, ni levantar los ojos al cielo, ni hablar. Pero mira lo que el Señor dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí el asunto, el Señor lo concluye de una manera muy clara. El asunto es de orgullo, de enaltecimiento. El que se cree bueno de alguna manera se está exaltando, se está poniendo en un lugar en el cual Dios no lo pone. Eso fue lo que hizo Satanás. Satanás, siendo hombre, puso en su corazón, siendo criatura, puso en su corazón ponerse en el lugar de Dios. Lo mismo que el hombre siendo pecador se quiere poner delante de Dios en una posición que no tiene, porque es que su misma condición, su misma naturaleza, su experiencia no le da para más. Él es un pecador, él está perdido, él necesita salvación, él necesita redención. Si él no acude a la cruz de Cristo, le espera el juicio eterno de Dios, y él aún de pronto en su conciencia, sabiendo eso, él se justifica en ciertas cosas baratas. Porque, hermano, la oración, la limosna, el ayuno, el no fornicar, el no adulterar, no quita que no seamos pecadores. Si Dios destapa lo que hay dentro, nos veremos supremamente horribles. Por ejemplo, el Señor en otros pasajes ahí en el mismo evangelio trata esto, pero en el evangelio de Mateo, leámoslo, porque este hombre dice varias cosas. Pero mira lo que el Señor le dice. Mateo 5, verso 28. Él dice: yo no adultero. Yo no soy como el publicano, porque el publicano seguramente en ese ambiente de tener dinero, en ese ambiente de publicano, se ve mucho el adulterio, se ve mucho en esos ambientes donde hay mucho dinero. Uno nota que el pecado es más a la mano. Fácilmente el hombre se consigue otra mujer, fácilmente el hombre va a lugares donde hay otras mujeres, y cuando hay dinero, pues no hay límites. Eso, los publicanos son así. Tú ves ambientes donde la gente tiene mucho dinero, donde la gente se presta para una cantidad de cosas. Entonces llega y dice el publicano, el fariseo: no, yo nunca llegaría a serle infiel a mi esposa. Pero mira lo que el Señor decía, si el Señor lo destapara, ahí en Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Ya adulteró con ella en su corazón. O sea, él dice: yo no hago, pero tal vez no lo hace, pero lo piensa, lo codicia en su corazón, lo desea. Es él, es parte de él, es parte de sus deseos, es parte de sus pensamientos, es parte de su corazón. Una vez le decía Paul Washer, hablando algo de esto, una vez en una universidad se paró un joven y dijo: yo no soy tan malo como tú piensas. Entonces él le respondió: si yo destapara los pensamientos que tú has tenido con tus compañeras de salón, ¿cómo te sentirías? ¿Qué has pensado de tus compañeras? Le dijo él. Dijo: no. Bueno, tal vez sí soy tan malo como usted ha hablado. Porque solo basta ver lo que hacen muchas personas en su cuarto, a solas, en su mente. Solo basta ver su vida, lo que ha hecho, lo que ha pensado. Es horrible, es desagradable, es inmundo. Dios detesta eso. Y lo peor es que el hombre, siendo así, cree que porque no lo ha hecho, no es tan malo. Siempre decimos el ejemplo, ustedes me lo han escuchado decir varias veces. Uy, ese Salomón era tremendo, como 600 esposas y concubinas. Ese hombre tenía una esposa para una vez al año y todavía no estaba satisfecho. Qué hombre tan codicioso. Entonces una vez decíamos: bueno, ¿cuál es la diferencia entre Salomón y uno de nosotros? Que Salomón tenía el poder para hacerlo.
como rey la que le gustaba para su harén. Porque muchos hombres no tienen 100, 150, 200 mujeres. Porque no tienen ni la plata, ni el poder, ni la pinta, ni el carro para hacerlo. Pero en su corazón ellos lo han codiciado muchas veces. ¿Cuántas mujeres habrá codiciado el hombre en su vida, en sus pensamientos? Tal vez él nunca llegaría a hacerle tal cosa a su esposa, de serle infiel. Muchos hombres nunca llegarían a hacerles infiel a su esposa, pero están adictos a la pornografía. No lo hacen, pero en su mente lo hacen constantemente, como un pecado recurrente y secreto. ¿Cuál es la diferencia? No tienen el poder para hacerlo. Sí, pero no es que seamos mejores. Somos pecadores. Yo no soy adúltero, ¿será que no? El fariseo decía, yo no soy adúltero, pero ¿será que no? ¿Será que en mi corazón no he codiciado? ¿Será que yo le puedo decir a Dios sinceramente? ¿Será que hay un hombre que se podría parar delante de Dios y decirle, yo no he codiciado a una mujer en mi corazón? Yo creo que no lo hay, hermano. Ni entre los más grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia, no hay uno que pueda decir eso. Sin contar las perversidades que hemos pensado, las aberraciones, los deseos horribles que ha habido en nosotros. ¿Será que nosotros podemos decir, será que yo puedo orar como a la luz de Dios, sinceramente? ¿Será que yo puedo orar como el fariseo? Yo no soy como ese otro hombre. No, yo no pienso, hermano, que yo podría decir eso. No sé usted, pero yo no podría decir eso. Porque aun cuando veo el adúltero que cayó en adulterio, me doy cuenta que fácilmente yo podría caer en eso. Hermano, cuando nosotros hablamos del pecado, digamos, cuando hablamos del adicto a esto, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de algo ajeno a nosotros, algo en el que cualquiera de nosotros podría caer. Y nuestra experiencia nos lo ha mostrado una y otra vez. Cuando yo miro y menosprecio a alguien y digo esto, yo estoy corriendo un riesgo porque yo tengo la misma carne que me puede llevar a lo mismo. Por eso Pablo decía a los hermanos que cuando vayan a corregir el pecado de otro, hágalo con mansedumbre, no sea que vayan a ser tentados ellos también. ¿Sí? Porque es una experiencia muy común y eso es triste, hermano. Llega el hermano o la hermana, es que lo hemos visto en varios casos. Hermano, estuvimos en tal lado y los hermanos me dijeron que tuviera cuidado, que acá los noviazgos... ¿Y tú qué les dijiste? No, hermano, que yo me he guardado porque yo no quiero caer en lo que cayó fulanito de tal. Al mes, a los 2 meses, yugo desigual. Es como si se pusiera una soga al cuello el decir que él no va a caer en lo que el otro cayó, cuando su naturaleza es dada a eso. Por eso yo cuando miro el pecado del otro, yo debo tener cuidado porque definitivamente mi carne da para eso y para más. Entonces a veces nosotros decimos, no soy como el que hace esto, pero no soy. Estamos hechos del mismo material, hermano. Entonces el fariseo se cree justo y se cree que no va a caer en eso. Tenga cuidado porque ese es como el primer escalón. Yo no te negaré. Es como el hermano Delcio Meireles tiene un estudio de Pedro muy bueno que se llama Los 7 grados de Pedro en portugués, como los 7... No sé cómo, sí, como de grados, también se puede traducir las mismas palabras, como las 7 caídas. Entonces él hablando pasos de la caída de Pedro, y el primer paso de la caída de Pedro fue, yo no. Los otros sí, yo no. Yo no. Yo no. Nosotros somos terribles, nosotros damos para eso y para mucho más. No mato, yo no soy un asesino. Pero mira lo que el Señor mismo dice ahí en el mismo pasaje, en el 5, pero en el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, imagínate eso, o sea, será culpable de juicio. ¿Cuántas veces los que tuvimos
Bueno, los que crecimos así como con hermanos o con primos o con familiares ahí en la misma casa. ¿Cuántas veces yo no me enojé contra mi hermano? ¿Cuántas veces yo hasta me daba trompadas con mi primo? No le gustaba algo y eso era como par boxeadores. Porque la ira también es algo parte de la carne caída. Entonces, ¿yo por qué no llego a matar? Porque yo que soy tan iracundo, tan dado al pleito, al chocar, al eso, ¿por qué no he matado? Tal vez porque no se me ha pasado la mano. En estos días vi una noticia terrible, eso sucedió hace poco. Un taxista, no le pagaron completa la carrera, salió el taxista del taxi. El otro hombre lo empujó, el taxista le metió un puño, el hombre cayó y se desnucó y lo mató. ¿Por qué yo no llegué a ser un asesino? Porque no tenía la mano tan pesada, hermano. Porque cuántas veces no cogí a otro hombre a golpearlo. Lo digo yo personalmente. ¿Cuántas veces no estuve en un ambiente donde hubiera podido ser un asesino, hermano? ¿Qué fue la diferencia? El peso de la mano o el instrumento que usé. El nivel de violencia al que uno está acostumbrado. Algunos se agarran con las manos, otros se agarran con machetes, otros se agarran con armas. El nivel de violencia, el estrato, la condición social, la cultura, el ejemplo que vi en la calle. Pero ¿qué me diferencia? Si el mismo que mató con un arma, al mismo que se peleó con los puños, ¿qué lo estaba sosteniendo? La ira. ¿Sí o no es así? Mucha gente llega a la cárcel y le dice, yo no quise matarlo, pero en un arrebato de ira lo hizo. ¿Será que yo soy mejor que a veces que el asesino? Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano. ¿Cuántas palabrotas usted le ha dicho a otra persona? Hasta a su hermano. Mira, nosotros somos tan fuera de la gracia de Dios, tan desgraciados, que a veces hasta con nuestros papás, en nuestro corazón hemos dicho cosas contra ellos. Como hijos hemos sido malos hijos, hemos sido malos hermanos, hemos sido malos amigos, hemos sido personas que nos han dado la mano, fácilmente nos levantamos contra ellas. Personas que tal vez nos han hecho solo bien, fácilmente en algún momento de ira las insultamos. ¿Por qué? Porque eso es el hombre caído, es el hombre pecador. Es más, hasta a la persona que le decimos te amo y me comprometo contigo para amarte en la salud, hasta a esa persona le decimos nuestras palabrotas a veces. Porque así es la carne. Entonces yo tal vez no mato, pero como dice Juan, aborrezco a mi hermano y soy un homicida. Menosprecio a mi hermano, odio a mi hermano. ¿Será que yo puedo orar como el fariseo? Señor, yo nunca me he enojado contra mi hermano. Siempre mis palabras han sido de bendición para mi hermano. ¿Será que sí? Yo me acuerdo, hermano, tengo un recuerdo, tenía como 12 años, hermano, yo cogiendo como la pared de mi cuarto y pegándole y diciendo groserías contra mi familia porque no me dejaban hacer lo que yo quería. Yo tengo ese recuerdo me quedó como tan palpable, yo golpeando la pared así de la rabia, porque no podía pegarle a nadie porque era muy pequeño. Odiando a mi familia que me daba todo, porque no me daban un capricho que en ese momento quería. Así de malos somos. O bueno, no sé usted. Tal vez usted puede orar, Señor, yo no soy un adúltero, yo no soy un asesino, yo no soy un mentiroso. Yo no podría orar así. Y dice, cualquiera que diga, hermano, esa palabra, yo no sé si el traductor la suavizó, necio a su hermano. Nosotros a veces decimos palabras que comparadas con estas son de un calibre. Será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo ve usted la oración ahora del publicano? Era un orgullo el decir que él no hacía eso, cuando eso es el pan del fariseo.
Era un orgullo del fariseo decir que él no hacía esto. Si eso es el pan diario de nosotros como hombres. Es como cuando uno ve a esos hombres de confesión positiva. El mundo no es tan malo como usted lo ve. Las personas no son tan malas como usted las ve. Yo digo, entonces ¿qué mundo ve? Porque yo quisiera irme al mundo que él ve, donde las personas no son tan malas como yo las veo. Pero es que, hermano, este mundo hiede a pecado. A veces hasta la iglesia hiede a pecado. ¿Cómo vamos a decir que no tenemos pecado? ¿Cómo vamos a decir que no hay pecado en nosotros, hermano? Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Cómo vas a...? O sea, una de dos, te estás engañando o la verdad de Dios no está en ti. Porque si tú dices que no has pecado, ¿cómo vas a decir que no has pecado? Es más, los grandes, tú miras la historia de la iglesia, cualquier época, los reformados, los puritanos, los bautistas, cualquier línea, hermanos, que haya amado al Señor, los grandes hombres de esas líneas siempre se consideraron grandes pecadores. Ese era un común. Tú lees la conversión de Martín Lutero y él en su pecado no sabía cómo librarse de su pecado, se metió de monje, hacía esto, hasta que encontró las escrituras. Pero lo que lo motivó a hacer todas las cosas que hacía era que se sentía un gran pecador. Lo mismo tú lees la historia de Spurgeon y él decía que él no podía ver que él no consentía ver cómo su familia era tan piadosa y tenía tanto gozo cuando él sentía tanta repugnancia a sus pecados y él no podía librarse de sus pecados. Hasta que conoció a Cristo. O sea, siempre hubo una característica. Ellos se vieron terriblemente pecadores, pero también vieron a Cristo supremamente salvador. Pero hay una puerta cerrada cuando yo digo, yo no soy pecador. Vamos a ver otro pasaje que también lo hemos estudiado acá. Marcos 10, verso 17. Marcos 10, verso 17. Este pasaje se encuentra en casi todos los evangelios. Pero bueno, yo quise escoger Marcos porque me pareció interesante como lo narra Pedro por mano de Marcos. Marcos 10, verso 17 dice: el Señor iba, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hoy en día nosotros tenemos que salir corriendo detrás de las personas. Pero este vino corriendo al Señor. Y dice, e hincando la rodilla delante de él, le pregunto, o sea, vino como que una actitud. Oiga, si usted viera llegar a alguien, digamos, estamos en la reunión de mañana, en la alabanza, la oración, y entra alguien y se arrodilla y comienza a dar, usted dice, mínimo es hermano, mínimo es hermano. Y comienza a preguntar y te pregunta, oye hermano, yo quiero ser salvo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué responderíamos nosotros? Siempre hacemos esa pregunta. Hermano, ¿qué responderíamos a una pregunta como esa? Repite una oración. Pero hermano, al Señor se le olvidó el Evangelio. Él se le olvidó Romanos, el Señor se le olvidó el Evangelio. Mira lo primero que el Señor le dice a este hombre. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Es una pregunta extraña. Maestro bueno. Bueno, ¿por qué me estás llamando bueno? ¿Por qué? Porque yo pienso que el Señor quiere comenzar a despertar la conciencia de este hombre de qué es lo que nosotros pensamos como bueno. Porque sí, yo me puedo ver bueno si me comparo con Pablo Escobar. Yo me puedo ver bueno si me comparo con Hitler. En ese punto, es más, yo me puedo ver bueno si me comparo con alguno de ustedes. Pero si me comparo con Jesucristo, ¿qué tan bueno voy a ser yo? O sea, si me pongo en el nivel de Dios, en la justicia de Dios, ahí sí no es bueno. Es como yo me puedo poner a jugar, no sé, salto largo. Saltamos todos, usted saltó 2 metros, usted 3 metros, usted 4 metros, yo 5 metros, entonces yo me voy a sentir mejor que ustedes.
Pero que venga un profesional en salto largo, uno que haya ganado las Olimpiadas y él va a hacer 20 metros. Entonces, en comparación de ustedes, yo voy a ser mejor saltador. Pero en comparación del propio, del que sabe el asunto, yo me voy a sentir. Entonces, bueno, tú me llamas bueno, pero ¿cuál es tu concepto de bueno? ¿Cuál era el concepto de bueno del fariseo? Comparación con el publicano, ¿sí? O sea, al lado del publicano, el fariseo era bueno. Si yo me comparo con uno de los sicarios de Pablo Escobar, yo soy bueno. Él mataba personas con la esta. Yo lo máximo que hice fue pegarle un puño a otro. Pero, ¿qué hizo Cristo cuando los otros lo abofeteaban? Ponía la otra mejilla. A mí me decían una palabra fea y alistaba el puño. El otro alistaba el arma, pero Cristo ponía la otra. En comparación del otro soy bueno, pero en comparación de Cristo soy vil, no quiero usar una palabra que me vino a la mente. Soy una comparación a Cristo. Hay una canción que a mí me parece la letra de mucho calibre. No es como yo, aunque se haya hecho hombre, no es como yo. Aunque le llamemos por su nombre, no es como nosotros, hermano. Él es perfecto, Él es alto, Él es sublime. ¿Sí? Si yo me comparo con otros, tal vez voy a sentirme bueno. Pero si yo me comparo con Cristo, necesito esconderme. Porque no hay comparación. Él es luz, Él es santo, en Él no hay pecado. Pero nosotros no, hermano. Entonces, yo pienso que el Señor quiere... Primero le resalta, pues vamos a ver en qué nivel vamos a trabajar los dos. Y el Señor le dice la siguiente palabra: ninguno es bueno. ¿Será que está diciendo que Él no es bueno? No, en realidad las palabras nos dicen que Él es perfecto, que Él es Dios. Pero en realidad el Señor está diciendo, ¿por qué? Porque a veces Él llegaba a comer a una casa, venían los pecadores, venían los publicanos, y se acercaban los fariseos y decían, pero este come con pecadores y rameras. Entonces Él decía, es que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido, vino a sanar lo que estaba, ¿qué? Enfermo. Entonces ellos dirían, con razón está con los publicanos, con los publicanos. Pero en realidad el Señor no solo estaba hablando de los publicanos, estaba hablando era de todos ellos. El mayor pecado de ellos era que creyendo que veían eran ciegos. O sea, creyendo que eran justos eran ciegos. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Bueno, pero ahora te va a probar con la justicia de Dios. Y ahí estamos en un choque como lo que hablábamos ahorita. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y sabe qué dice este sinvergüenza? Todo esto he cumplido desde mi juventud. ¡Qué mentira! ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Lo que nos dice Juan. Se estaba engañando a sí mismo. Como decíamos ahorita, ¿será que él no ha adulterado? Según el nivel de Cristo. ¿Será que él no había matado? ¿Será que él no había hurtado? ¿Será que no estaba diciendo falso testimonio? Si lo que estaba diciendo, ¿será que no había defraudado? ¿Será que había honrado a su padre y a su madre en todo? Es una buena pregunta. Los mandamientos, ¿sabes? Y mira lo que él responde en el 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si yo acabara la conversación ahí, Cristo le hubiera dicho, amén. ¿Para qué vino a morir Cristo si habían hombres tan justos? Si habían hombres que por sus propias obras y su justicia se pudieran salvar, ¿para qué muerte? ¿Para qué sufrimiento? ¿Para qué humillación? ¿Para qué cruz? Si el hombre se pudiera justificar solo por sus obras, ¿para qué la redención y la salvación?
Hermano, la verdad es que el hombre está tan pobre, tan ciego y tan perdido en su justicia, que él todavía no ve su enfermedad. Es tan leproso que aunque él se vista con lino fino, hermano, su lepra no dejaría de supurar mal olor, inmundicia, agua, sangre. Su piel no dejaría de caer. Pero la peor condición en la que se encuentra un hombre no es ni siquiera la caída. Es que estando caído se crea justo. Esa es la peor de las condiciones. Especialmente en el ambiente religioso o en el ambiente de la autojustificación o en el ambiente del éxito del mundo. Porque esa es otra. Yo a veces siendo religioso me creo mejor que otros, pero también a veces siendo una persona exitosa, con una buena empresa, con buenos negocios, con dinero, con bienes, me creo mejor que el que está perdido. Y estoy hediendo a mal olor y a pecado. Y tal vez mi pecado sobresaliente no es el adulterio, no es la fornicación, no es el asesinato, pero mi pecado sobresaliente es el amor al dinero, como un ídolo. ¿Y eso qué es? Avaricia. Igual está perdido. Quitó a Dios, transgredió el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y ahora está amando más el dinero. Y se inclina delante del dinero. ¿No era así el joven rico? Ese es su Dios. Mira, ¿cómo sería el Dios de este joven el dinero, que él estuvo dispuesto a perder su salvación y la vida eterna en Cristo Jesús por amar el dinero? Realmente la situación es lamentable, hermano. Pero el veredicto de Juan es este. Este hombre se engañó a sí mismo, le dijo a Dios que era un mentiroso, y la palabra de Dios no estaba en él, porque la palabra de Dios mismo le hubiera mostrado su condición. Hermano, nosotros somos el hombre en su caída está tan corrupto, que dice Pablo ahí en Romanos, se los leo, que aún la creación gime con dolores de parto. La creación ya está fastidiada de nosotros, hermano. Hay un malestar en la misma creación, ya queriendo que Dios manifieste a sus hijos glorificados y consuma el pecado de los impíos. O sea, es como si la misma naturaleza estuviera enferma por causa del hombre y del pecado. Y es que tú prendes un noticiero y hay una enfermedad alrededor de todo eso. ¿Y qué sostiene todo eso? El pecado del hombre. Ya ni la misma naturaleza nos soporta. Muchas veces ni nuestras esposas nos soportan. A veces ni las personas que más nos aman nos soportan por causa de nuestro pecado, ni nuestros papás. Una vez vino un hombre a un predicador a decirle, un hombre escéptico: si Dios es tan bueno como usted predica, ¿por qué no acaba la maldad? Y el hermano le respondió: porque si Dios acabara la maldad, tendría que acabar con usted primero. Y a veces uno le dice a una persona: yo creo que estás en pecado, y se ofende con uno, hermano. Cuando lo más seguro es que la mayoría de nosotros estamos en pecado, hermano. Eso es lo más seguro, hermano. Somos tan pecadores que así como oramos cada día para que el Señor nos dé el pan, debemos decir: perdona nuestras ofensas, Señor. Todos los días, hermano. Somos tan pecadores que así como levantamos nuestra oración para pedir la bendición de Dios, debemos pedir también perdón por lo que hemos hecho. O bueno, tal vez usted no. ¿Sabe qué es lo que caracteriza muchas veces? Es que la verdad no está en nosotros y su palabra no está en nosotros. Mira lo que dice Pablo. Es Romanos 3, pero se lo resumí acá. Pablo dice: el hombre está, Isaías lo decía, desde la punta de los pies hasta el último cabello de su cabeza está perdido. Y Pablo dice: no hay un justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mira, lea Juan 8, verso 7.
Porque a veces llega la persona y le dice a uno, no, hermano, y uno le dice, hermano, yo creo que tú estás andando mal. Y la persona te voltea a mirar y... ¿Yo? Es lo más seguro muchas veces de nosotros. ¿Por qué hay tantos problemas entre nosotros? Porque somos pecadores. Juan 8, verso 7. Mira lo que pasó. Están buscando para apedrear a una mujer los fariseos. ¿Se acuerdan del pasaje? Todos tienen piedras, todos la tienen lista, la brillaron en el acto infragancia. Y comienzan, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí en el 7 dice, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, bueno, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclinó de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque usted puede decir que no, pero su conciencia está ahí. Ahí. Eso es algo inevitable, usted la tiene escrita en su corazón. Que usted la pague, que usted la engañe, que usted le meta cosas. Pero hay algo por dentro de usted que usted sabe que usted no está andando bien. No necesita otro que se lo diga. A veces Dios nos lo manda a decir por otros, pero nosotros lo sabemos. Porque hay muchas veces un rechazo a la conciencia. Uno a veces llega, hermano, es que me parece esto y esto, y dice, sí, el Señor como que me lo venía diciendo. ¿Hace cuánto? Hace un año. Que es caro, o sea, llevas un año con la conciencia ahí. 10 reuniones, la predicación ahí, todavía sigues en el pecado. Pero el pecado hay, hermano, hasta el corazón más duro, como decía un predicador, como decía Ray Comfort, puede ser un pedazo de carne ya viejo, endurecido, pero si tú coges un buen cuchillo y lo atraviesas, llega a un punto donde la carne está viva, donde la carne está fresca. Así nosotros podemos habernos endurecido, pero solo basta que Dios saque la espada y la entierre, y ahí ya toca carne viva. Allá le muestra que todavía hay conciencia que siente. Así usted la pague, así la justifique. Solo basta que Dios saque la espada y toque. El problema es que cuando creemos que no tenemos pecados, porque la palabra no está en nosotros. ¿Sí? Lo que decía Juan. Pero solo basta que Dios... Yo me acuerdo una época, recién convertido, y tenía un problema con el pecado, y a todas las reuniones que llegaba, el hermano me estaba echando piedras. Porque la palabra no nos deja tranquilos. Eso es como el drogadicto, hermano. El drogadicto siempre siente que lo están persiguiendo. Así es el pecador. Hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué me dice eso, hermano? ¿Por qué se siente perseguido? ¿Por qué se siente perseguido? ¿Por qué se siente acusado? Cuando uno está en la conciencia tranquila, uno sale a la luz. Pero ¿por qué a veces uno se siente a todo hora acusado? Como el drogadicto. ¿Usted es un drogadicto? Él siempre él siente que él es el foco y que todos lo están mirando. ¿Por qué? Porque hay algo por dentro que... Así es. Si un hermano me dice, ¿cómo estoy? Digo, pues, bien. Si estoy bien, ¿por qué va a tener? Pero a veces hasta cosas que uno dice, como hablábamos ayer en la predicación, bota un mensaje y el que se siente herido es el que lo tiene oculto. El que no se siente herido, no, ¿por qué se va a sentir herido? Como cuando se robaron en el colegio, era así. Se robaron un celular en el salón. ¿Quién se levanta a decir que esculquen? Los que no tienen conciencia. El que no tiene problemas, el que no ha hecho nada malo dice, profe, pues revise las maletas y pasen y hagan lo que tenga. ¿Por qué? Porque no tiene temor. ¿A quién no le gusta el asunto? Al que lo tiene guardado, ese comienza como a sudar, ¿no? Y a veces nosotros somos así, hermano. Cuando comenzamos como... Porque hay cosas en nosotros. A veces una vez escuchamos en un campamento, un hermano, una predicación. Yo sentí que el Señor me...
Y yo sabía como que... ¿Por qué? Porque tenía algo ahí. De eso que él habló tenía algo ahí. Si no lo hubiera tenido, tranquilo quedó. Como hablábamos ayer, el que está en la luz, sale a la luz para que sus obras sean manifiestas. Pero el que está en tinieblas, ¿qué hace? Aborrece la luz. Señor nos ayude. Entonces mira lo que el Señor les dice. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Porque es que cuando se trata de pecado no hay ninguno que quede en pie, hermano. De verdad, no hay ninguno que quede en pie. Comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Bueno, cuando se trata de pecado, el más viejo, ¿por qué? Porque es que el más viejo lleva más, es como el carro, tiene más kilometraje. Entonces ha caminado por más lados. Hermano, cuando se trata de pecado, solo hay uno que queda en pie. Y quedó solo Jesús. Cuando se trata de pecado, solo queda en pie Jesús. Cuando viene la luz, hay uno que solo puede decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Yo no me atrevería a decir eso. Porque ahí sí habría más de uno que se levantaría y diría: usted ha hecho esto, usted ha dicho esto. Y sí, es verdad. Pero Cristo se paraba y decía: ¿quién de ustedes, a ver, me redarguye de pecado? Es más, hermano, hasta los que los condenaron decían de él: ningún delito halló en este hombre. Hasta los que lo condenaron, hermano. Pero nosotros, hasta nuestros amigos, hasta nuestros familiares podrían decir esto y esto. Porque cuando se trata de pecado, solo hay uno que es la luz y que es limpio y que fue sin pecado: Cristo. Hay gente a veces acusan y dicen: bueno, ¿qué pasó de los 12 años a los 30 años con Jesús? Hay otros que dicen: ahí hasta unos evangelios apologéticos, se fue a la India, aprendió los artes de la sanación con los estos, con los tibetanos. Yo no sé qué pasó, hermano. Pero sí sé que cuando él se bautizó, el Padre dijo: este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Si el Hijo hubiera hecho algo, solo algo que hubiera intentado contra la justicia del Padre, el Padre no hubiera dicho eso. Hermano, el Padre solo puede decir eso de su Hijo. Si hablara de nosotros, uy, hermano, ¿qué diría? Gracias al Señor está la sangre, como vamos a estudiar más adelante. Pero si el Señor hablara de nuestros pecados, ¿quién quedaría en pie, hermano? Terminemos el pasaje del joven rico, hermano. Marcos 10. Vamos en el 21. Yo no. Bueno, véndalo todo, no, ahí sí. Se fue tras su ídolo. Le dio la espalda al Señor Jesús y se fue tras su ídolo. En el 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. A veces pareciera que el Señor fue muy brusco con él. Hace esto, hace esto, hace esto. ¿Por qué no le mostró la gracia de una vez? ¿Será que no lo amaba? Quería hacerlo consciente de su pecado. Y a veces, en esa labor, a veces se puede tildar a una persona de... Sí. Paul Washer usa este ejemplo, me parece muy interesante. Viene a ti una persona, un médico, y el médico examina a la persona y le dice a la persona: estás bien. Pero el médico sabe que no está bien, que tiene un cáncer que lo está matando por dentro. ¿Usted cree que el médico actuó de una manera correcta? Claro que no. Pero digamos, el médico piensa: no, de pronto si le digo que tiene cáncer se va a ofender conmigo. Tiene SIDA, digamos.
Se va a defender conmigo. Si yo le digo que tiene SIDA, va a decir, pero usted cómo me está tildando de homosexual, me está tildando de drogadicto. Y a veces así las personas vienen y cuando tú le dices, ¿tienes esto? Como que no les gusta. Pero muchas veces es un acto de amor que el Señor nos muestre la condición, porque eso va a hacer que lo podamos tratar. Cuando se le dice tiene SIDA, aún hoy en día hay tratamientos que dicen que una persona con SIDA puede vivir hasta 40, 50 años si se trata. Hoy en día no es una enfermedad así como hace 30 años que la persona moría. Pero si el doctor le dice que no tiene una enfermedad y que la trate, seguramente va a morir más rápido, ¿no? Así a veces nosotros tenemos que tocar la llaga de la enfermedad, aunque a veces no guste. Pero si se toca la llaga, se está abriendo la puerta de la salvación. ¿Hacia dónde? Hacia la gracia, hacia Cristo, hacia el perdón, hacia la justificación, hacia la paz, hacia el amor, hacia el gozo. Entonces a veces el Señor hizo esto y lo miró y fue con amor, le dijo, una cosa te falta, estás enfermo de dinero. Ese es tu problema no es el adulterio, aunque seguramente la fornicación, la ira, no. Pero el iceberg, la punta de lo que más codicias y amas en tu corazón se llama dinero. Vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía un ídolo muy grande. A veces el dinero, a veces el pecado, a veces el mundo, a veces... Acuérdese, el Señor lo amó. Lo amó tanto como para decirle la verdad de su condición. A veces nosotros no amamos a las personas. Yo pienso que hay que tener mucho valor para decirle la verdad a una persona, hermano. Y mucho amor también. Porque a veces estamos delante de la persona y sabemos que está... y no nos atrevemos a decirlo. Y la verdad es que no lo estamos amando. La alcahuetería no es amor. No, en el mundo uno ve así. Yo voy ande mi amigo que me alcahuetea y considero eso una amistad. ¿Cierto? Así es el mundo. Pero eso no es una verdadera amistad. Una verdadera amistad me va a exponer tal vez con la intención de sacarme de ahí. No me va a alcahuetear para hundirme ahí donde estoy. Si uno busca ese tipo de amor, no lo va a encontrar en Dios, hermano. Dios, como le hablamos ayer, Dios no alcahuetea el pecado de nadie, hermano. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Su amor nos atrae hacia el perdón, hacia reconocer y hacia limpiarnos con su sangre. Entonces Jesús, mirando alrededor, yo pienso que esta fue una escena fuertísima para todos los que estaban ahí, ¿no? Yo pienso que eso fue algo, o sea, dijo a sus discípulos, y ellos también dicen, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y ellos también dicen ahorita, entonces, ¿quién podrá ser salvo? O sea, fue una escena, como una situación como vino a ti, Señor, y tú lo sacaste, Señor. En realidad no lo sacó el Señor, en realidad lo sacó el pecado que Él amaba. En realidad lo sacó su ídolo. En realidad lo que lo sacó fue la disposición que Él tenía a atesorar ese pecado. Vamos a terminar leyendo un pasaje, hermano. Mateo 23. Ustedes me lo han escuchado decir, pero lo repetimos. Triste es irse al infierno desde una cantina de borrachos. Eso es triste irse al infierno desde una cárcel, hermano. Pero también más triste es irse al infierno desde una iglesia cristiana, hermano, o desde un púlpito.
Muchas personas se van a condenar y eran personas supremamente religiosas, hermano. Personas que enseñaban la palabra, pero que nunca fueron conscientes de su pecado. Asimismo, nunca fueron conscientes de la necesidad de arrepentimiento y de un Salvador. Aquí hay una descripción clara de una corriente religiosa donde la característica era la muerte. Vamos a leerlo. Mateo 23, 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas o moverlas. Antes, mira lo que le caracteriza la religión. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, ellos hacen algo para ser vistos. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y ahora en el 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, en el 25, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Qué era el problema de ellos? Lo de adentro. Estaban podridos por dentro. Por fuera, una apariencia, vestidas, enseñanza, religión, muchas cosas, pero por dentro estaban corrompidos y se creían justos. Terrible, ¿no? Hermano, nosotros vamos a ver sectas religiosas que van a llenar el infierno, hermano. Y tienen enseñanzas, tienen diezmos, tienen ofrendas, tienen vestidos, y están podridos, porque muchos de ellos se creen justos y creen que van a estar delante de Dios por guardar el sábado. Creen que van a estar delante de Dios por circuncidarse. Así, en el 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes. Y este era el pasaje que quería llegar. A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Qué cosa terrible, hermano. El hombre por dentro pudriéndose y creyendo que si se justifica o que si se muestra justo delante de los hombres, eso lo va a hacer limpio. Cuando delante de Dios, hermano, está. Mira como dice en el 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Qué frase tan fuerte, ¿no, hermano? Yo digo que escuchar al Señor... Hay una película de Mateo que yo tengo en la página que es verso por verso, y este capítulo es impresionante, hermano. Este capítulo, ver al Señor diciendo estas palabras así, en cierto tono y de cierta manera, esto es algo que te deja a ti. Hermano, cuando uno lee esto entiende lo que Juan dice. Es que no está la palabra en ustedes, porque si la palabra estuviera en ustedes, hubiera un claro juicio y un claro dictamen de que somos pecadores. Porque la palabra tiene esa función, hermano.
destapar nuestra hipocresía, destrapar lo inmundo que hay en nosotros. ¿Para qué? Para librarnos de eso. Terminamos leyendo Juan otra vez, donde comenzamos. Primera de Juan 1:8 al 10. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado. Estaba en Valledupar con un hermano. Estábamos evangelizando una familia en un hospital. Bueno, íbamos a hablar, no se pudo hablar ni siquiera, porque uno de sus familiares estaba condenado. Entonces llegó uno de los familiares de los que estaban en el hospital, que es de una secta cristiana. Es una secta porque ni quiera nada del evangelio. Entonces el hermano me dice, con ese ni me gusta hablar. Y le digo, ¿por qué? Porque dice que es cristiano, pero un día estábamos hablando y le digo, es que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y el otro lo miró y le dijo, ¿será usted porque yo no peco? Entonces el hermano me decía, desde ese día no quise volver a hablarle. ¿Cómo va a decir que yo no peco? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Porque la verdad siempre tiende a esto. Pero hay como un sándwich ahí, como entre esas dos frases hay una realidad preciosa en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, a pesar de todo lo que somos, hermano, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Juan vuelve a lo mismo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque la Torah me está diciendo que yo soy un pecador. Y no son mentiras, hermano, sino es parte de su amor. Y su palabra no está en nosotros. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Estamos en el cuarto tema de la primera de Juan. El Señor nos ayude, porque estos temas pareciera que ya lo supiéramos. Pareciera. Pero estas verdades cada vez deben penetrar más profundamente nuestro ser, hermano. El Señor nos ayude. Nos ayude a confesar nuestros pecados delante de Él y recibir el perdón y la gracia que reciben los que se humillan. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo delante de tu palabra, Señor. Por permitirnos estar juntos a tus pies, recibiendo la luz que está en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque realmente necesitamos confesar nuestros pecados, porque contra ti hemos pecado, Señor. Cada día, Señor, a veces de maneras tan sutiles, pero no dejan de ser pecados contra ti, Señor. No dejamos de errar, Señor, no dejamos de equivocarnos, a veces cosas que ya sabemos, Señor, y las seguimos haciendo, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. No queremos ser hipócritas, Señor. No queremos tener una apariencia de piedad. Queremos ser personas reales, íntegras, Señor. Ayúdanos, Señor. Límpianos de todos nuestros pecados. Líbranos de nuestro orgullo, Señor, que cierra la puerta a tu gracia, Señor. Líbranos de enaltecernos a nosotros, porque estamos cerrando la puerta de tu gracia, Señor. Líbranos de creernos más justos que otros, Señor, porque ciertamente estamos en pies por tu gracia, Señor. El único perfecto, Jesús, eres tú, Señor. El único santo, el único sin pecado, Señor. Eres tú, Señor. A ti damos la gloria y la honra, porque tú, siendo perfecto, llevaste nuestros pecados en la cruz. Y gracias a eso tenemos salvación, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos. Tú eres el Cordero de Dios, sin mancha, Señor. Sin contaminación, sin pecado, perfecto, Señor. Santo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos la alabanza a ti, Señor. Ao leão de Judá.